Tenemos la alimentación de 20 volts en esta línea roja hasta la bobina L1001. Esa misma alimentación llega al circuito por el pin 19, pues es el VCC del circuito. Cuando el circuito se enciende va a generar una onda PWM que sale por el pin 16, pasa por el totem pole y llega a la compuerta del transistor, que es el conmutador. El conmutador va a impulsar una corriente variable a través de L1001. Esa corriente pulsante eleva el voltaje, que va a ser rectificado en D1001 y filtrado en C1010. El voltaje acumulado, que va a ser 39 voltios, es el voltaje de alimentación para el panel de iluminación, marcado como más VLED. Con ese voltaje encendemos los LEDs. De este voltaje yo tomo una muestra y lo divido con estas resistencias de R1004 a R1006. Esa muestra de voltaje entra al pin 10 en el OVP. Cuando el voltaje es muy alto, esta muestra aquí aumenta, es mayor a 1.6 voltios. ¿Sí? En ese momento se dispara la protección y se apaga el circuito. Deja de funcionar el convertidor de DC a DC. En esta resistencia, que es la R1003, que está en el surtidor del MOSFET, pasa la corriente que se está impulsando en la bobina. Esa corriente genera unos pulsos de voltaje análogos a la corriente que llegan al pin 14 como una realimentación para el oscilador. Al mismo tiempo se van a usar para el detector de OCP. Cuando la corriente sea excesiva por alguna sobrecarga, en ese momento la caída de voltaje aquí aumenta y se activa la protección, apagando el circuito. En esta otra red tenemos un diodo Zener que funciona como una barrera de voltaje para detectar el nivel del voltaje. Luego se dividen estas dos resistencias y a través de los diodos se manda la protección 3. Cuando el voltaje es el correcto, los diodos están polarizados inversamente y la línea de protección 3 tiene 3.3 voltios. Cuando el voltaje es inferior al valor que necesitamos, el divisor disminuye su caída de voltaje y quedan polarizados directos. En ese momento los diodos conducen y el voltaje de la protección 3 disminuye activándolo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Así sí le entienden? Bien. Eso sería todo de esta parte.